una profecía que se cumple porque alguien a la aventura lanzó una flecha y otra porque nadie lanzó ninguna flecha. Hoy en Compendio Bíblico vamos a analizar dos profecías cumplidas y una que está a punto de cumplirse. Así que acomódate, toma tu Biblia y en breve analizamos en Compendio Bíblico. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo que nos ve y nos escuchas en YouTube. Gracias por estar ahí, por permanecer con nosotros en Compendio Bíblico. Un servidor, Warner Vargas Pérez. Hoy vamos a estudiar y analizar el cumplimiento de la profecía. Para aquellos que han estudiado, ¿verdad? Y conocen un poco de teología, es bien cierto que la hermenéutica, que es el estudio o el arte de explicar, traducir o interpretar textos, ya sean estos de carácter religiosos, artísticos o filosóficos, nos permiten las herramientas para poder llegar a profundidad, cavando en el conocimiento del saber de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay tres pasos principales para llegar a confirmar a la Biblia como la palabra de Dios. Y de estos tres vamos a concentrarnos en uno específicamente, que es el que abarca el tema que tenemos para hoy sobre el cumplimiento de la profecía. El punto número uno en el estudio, ¿verdad?, de las herramientas que nos permite la hermenéutica para conocer y profundizar sobre la palabra de Dios y confirmarla como tal, es la preservación del texto. Desde hace muchísimos años atrás, ¿verdad?, se han conservado los escritos tal cual Dios lo ha inspirado a los profetas y por ello hoy lo tenemos. Esa es una de las confirmaciones que nos hacen ver a la Biblia como la palabra sagrada de Dios. El punto número dos es la arqueología. Muchísimos estudios arqueológicos se han hecho a lo largo de la historia y se han confirmado también a través de muchos hallazgos lo que la Biblia desde hace muchísimos años ha venido diciendo. Han encontrado muchas pruebas de los hechos históricos bíblicos y así la arqueología también lo presenta. Por eso la arqueología la tenemos en el punto número 2 de aquellas herramientas que nos confirman de que la palabra escrita, la Biblia, es la palabra de Dios. Y el punto número 3, no menos importante porque está en tercer lugar, es la profecía cumplida o el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué nos vamos a afianzar hoy en este tercer paso o tercer punto para nuestro estudio? Bien, todos sabemos que la profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y hoy tenemos dos casos eh, particulares de unos profetas del Antiguo Testamento. Bueno, les adelanto que vamos a hablar sobre Micaías e Isaías. Dos profecías que ellos dieron que se cumple en un plazo de tiempo corto, pero es la exactitud de ambas profecías y su cumplimiento lo que nos llama la atención en el estudio de la profecía cumplida o el cumplimiento de la profecía que vamos a analizar hoy. Si usted tiene su Biblia en mano, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, el capítulo 22, el verso 28. Allí vamos a encontrar Primera de Reyes 22, verso 28. Vamos a encontrar el primer caso con Micaías y el rey Acab. ¿Qué sucede con el rey Acab, que era el rey de Israel en ese momento? Pues Josafat era el rey de Judá. No voy a abundar mucho en estos datos porque hay personas que no conocen mucho
de historia, sobre todo de los libros de reyes, ¿verdad? De las crónicas, no conocen mucho de los casos de los reyes de aquel tiempo y los sucesos. Y no quiero como involucrar e abarcar mucho sobre esos datos para que no se me pierdan del tema. Pero le pido disculpa a la persona que sí conocen bastante de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, de las guerras y demás situaciones que pasaron los profetas en aquel tiempo, porque no voy a abundar mucho, tampoco voy a abarcar la parte de las características que tenían que tener los profetas en aquel tiempo, exigida primero, claro, para con Dios y luego para las características personales para con el pueblo, para ser reconocidos o validados como profetas. No quiero abarcar todos esos datos, lo voy a poner como datos técnicos que realmente no quiero, porque estos vídeos, estas enseñanzas, estos análisis son para todo público y lamentablemente no quiero tocar a aquellas personas que tengan un conocimiento un poco limitado de estos casos, porque sí quiero que lleven, que se queden sobre todo con la enseñanza que tenemos hoy. Así que pido disculpas para aquellas personas que ya conocen un poco más a profundidad, porque no vamos a abarcar bastante sobre estos temas. Como le indicaba, en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 22, en el verso 28, tenemos la primera profecía de las dos que vamos a analizar. Y allí leemos en el nombre de Jesús, dice, y dijo Micaías, que es el profeta, ¿verdad? Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Esta es la profecía de Micaías a Acab, quien era rey de Israel, que había sido consultado sobre el rey Acab, sobre una guerra que se iba a desarrollar en Ramot de Galaad contra el rey de Siria. El rey de Acab, el rey Acab, rey de Israel, se une con Josafat, que era el rey de Judá en ese tiempo, para coordinar, ¿verdad?, esa guerra en Ramot de Galaad contra el rey de Siria. Y el profeta le dice aquí directamente, si tú vuelves bien, si regresas bien, pues Jehová no ha hablado por medio de mí. Y una de las características principales, que no voy a abarcar tantas, pero me voy a concentrar en esta, era el cumplimiento de la palabra de Dios por medio de un profeta. Si la palabra hablada por un profeta cuando hablaba de parte de Dios no se cumplía, el riesgo que corría esta persona, en este caso el profeta, no solamente era de que sea burlado, de que la gente lo vean como un mentiroso, no. Estamos hablando de una profecía ante un rey que podía e incluía la vida del profeta si le mentía al rey. Entonces Acab decía que este profeta Micaías siempre profetizaba en su contra, incluso lo manda, pide que lo encarcelen y que allí encarcelado solo le den agua y pan de dolores hasta que él regrese de la batalla. ¿Qué hizo Acab para avanzar? Pues Acab se camuflajeó, se disfrazó y le pidió a Josafat que se ponga ropa a él de rey. Fueron a la batalla, ¿verdad?, de Ramot de Galab contra el rey de Siria. ¿Y qué pasó allí? El rey de Siria pues ve al rey Josafat vestido, lo confunde con Acab, que era realmente su objetivo principal, y manda a sus 32 capitanes hacia el rey directamente, que se enfoquen. Pero se dan cuenta por un grito de Josafat de que no era Acab, lo dejan, o sea, se dan cuenta de que no era Acab, se apartan de él. Y como dice en buen dominicano, como de chepa, como al azar, a uno de los hombres del rey de Siria se le antoja, parece que le quedaba la última flecha acá en sus, donde porta, ¿verdad?, las flechas, parece que le quedaba una. Y en el verso 34 del mismo capítulo 22 de Primera de Reyes, en el verso 34, si tiene la Biblia en mano conmigo, leemos, y un hombre disparó su arco a la aventura. Oiga cómo fue que tiró este flechazo. Disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por acá, como entre los lazos, por acá. Allá una flecha que fue lanzada al azar, por decirlo así, la última quizá que le quedaba, déjame deshacerme de esta flecha y ¡fue! Pero para que se cumpla la palabra del profeta y se vea que Dios había hablado a través de Micaías, esta flecha fue específicamente guardada, reservada para cumplir la profecía de Dios por medio del profeta. Y fue y alcanzó al rey Acab, quien murió, como dice las escrituras más adelante, al final de la tarde, murió de eso. Esa es una
profecía cumplida. Pero fíjese el modo, la exactitud de cómo se cumple esta profecía, que es una profecía en plazo corto, o sea, de profetizada la palabra de Micaías al cumplimiento pasó muy poquito tiempo. Pero de esta profecía cumplida a corto plazo pasamos a otra, que el contraste es que tiene que ver con flecha, pero simplemente aquí no se dispara. Mira, la que acabamos de leer en Micaías, la profecía de Micaías se cumple porque se disparó una flecha al azar. Pero en esta que vamos a ver, en la de Isaías, es una profecía un tanto, podríamos decir como media, no jocosa, sino como extraña. Porque donde hay un ejército de más de 185,000 soldados, que no se dispare una flecha, es como, wow, nos deja como pensando. Pero cuando Dios habla, hermano, se cumple porque se cumple. Pues el segundo caso que vamos a analizar el día de hoy está en Segunda de Reyes, el capítulo 19. Allí en Segunda de Reyes 19 vamos a ver el verso 32 específicamente. Y leemos: Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Oiga, ni echará saeta en ella. Recuerde la palabra saeta, ¿no? También es una flecha. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Pues en este caso tenemos al rey Ezequías, quien era el rey de Judá. Para en este momento, pues se iba a enfrentar contra el rey de Asiria, que también, para los que conocen un poco de esta historia, era Sennacherib, el rey de Asiria. Pues en esta batalla, al consultar a Isaías, pues la palabra de Isaías son estas que hemos leído, el verso 32, capítulo 19, segunda de Reyes. Dice que el rey de Asiria no entrará en la ciudad, ni echará saeta en ella. Un ejército con 185,000 soldados, y este profeta está diciendo, ni siquiera una flecha se va a disparar aquí. Fíjese, la profecía de Micaías, una flecha fue la que se disparó para cumplir su profecía. Y en este caso, ni una flecha se va a disparar para cumplir la profecía de Isaías. ¿Está entendiendo la magnitud de un evento en el que solo una flecha hace la diferencia en que si se cumple la palabra de Dios o no? Pues, ¿qué pasó en este caso? Que si nos vamos al verso 35, mire qué pasó para darle cumplimiento a la profecía de Isaías. El verso 35, capítulo 19, segunda de Reyes. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Otra palabra de Dios que se cumple. Amén. Y esto es lo importante, hermano. No le voy a hablar de las características como le indicaba de los profetas, no le voy a dar muchos detalles también de los acontecimientos, porque hay personas, como decía, que quizás son nuevos creyentes y no manejan mucho los datos de las historias del Antiguo Testamento y los casos de batalla, los reyes y demás. Pero yo quiero que usted vea la magnitud de cómo se cumple una profecía cuando viene de parte de Dios. Y estas profecías, Miqueas, Isaías y muchísimos más, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores. La Biblia está llena de profecías que se han cumplido y otras que están a punto de cumplirse. Por ejemplo, la de Mateo 24:30, que si la buscamos, ¿verdad? Para ir cerrando ya nuestro estudio, nuestro análisis de hoy. Mateo 24:30, hay una profecía que la dijo el propio Jesucristo. Y leemos, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas. ¿Dónde estoy? El verso 30, ¿verdad? Bueno, aquí. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía la dijo el propio Jesús. Imagínense, si las profecías que hemos visto, la de Micaías, Isaías y otras tantas que hay en la Biblia, se cumplieron porque el profeta hablaba de parte de Dios, ¿cuánto más esta profecía que viene del propio Jesucristo? Vuelvo y repito, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay unas 300 aproximadamente profecías directas o veladas sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar así algunas para que ustedes vean que si esas se cumplieron, ¿cuánto más esta profecía, hermano? Esta profecía está a punto de cumplirse. Como cuando Jesucristo, ¿verdad? En el templo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, allá en Lucas 4:18, ¿verdad? Me ha ungido para llevar buenas nuevas, libertar a los cautivos y demás. En el verso 21 de Lucas 4, Jesucristo dice, estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. Y fue una profecía del propio Isaías, por allá por el capítulo 61, verso 1 del libro de Isaías, que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Unos 700 años antes de Cristo profetizó esas palabras en Isaías 61:1 y Jesucristo en Lucas 4:21 la confirma. Hoy se han cumplido estas palabras delante de ustedes. Hay otras profecías que, así por mencionar, por ejemplo, de que Jesucristo iba a ser descendiente de la tribu de Judá. Eso viene desde Génesis 49:10 y se cumplieron en Lucas 3:33. De que Jesucristo iba a nacer en Belén. Miqueas 5:1. Miqueas fue que profetizó eso, en Miqueas 5:1. Se cumplieron en Mateo 2:1. De que Jesucristo iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. Isaías profetizó aquello. Se cumplió en Mateo 1:8. Recuerden, Isaías unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. De que iba a haber matanza de los niños en el tiempo de Jesucristo. Pues Jeremías 31:15 profetizó eso. Se cumplió en Mateo 2:16. De que el niño iba a huir a Egipto. Oseas profetizó eso, Oseas 11:1. Se cumplió en Mateo 2:14. De que Jesucristo iba a ser despreciado por los judíos, porque a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. El mismo Isaías 53:3 profetizó eso. Se cumplió en Juan 1:11. De la entrada triunfal en Jerusalén en un pollino. Zacarías 9:9 profetizó eso. Se cumplió en Juan 12, versos 13 y 14. De que iba a ser traicionado por uno de los suyos. El salmista profetizó eso. Salmo 41:10. Se vino a cumplir en Marcos 14:10. Fíjense, hay muchísimas más. Enumero así unas cuantas y cerramos el tema. De que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 profetizó eso. Se cumplió en Mateo 26:15. De que en su juicio no iba a emitir palabra, de que iba a hacer silencio en su juicio. Isaías 53:7 se cumplió en Mateo 26, del 62 al 63. De que sufriría por los demás, Isaías 53, del 4 al 5, y se cumple en Mateo 8, 16, 17. De que iba a ser crucificado con pecadores, el propio Isaías 53:12 de Isaías, se cumple en Mateo 27, verso 38. De que sus manos y sus pies iban a ser perforados. Fue profetizado en Salmo 22:16. Se cumple en Juan 20:27. De que le darían vinagre a beber. Allá en el Salmo 69:21 fue profetizado aquello. Se cumple en Juan 19:29. De que su costado sería traspasado. Oigan estas profecías y su cumplimiento. Costado traspasado en Zacarías 12:10. Se cumple en Juan 19:34. De que iba a ser sepultado en tumba de rico. Isaías 53:9. Se cumple en Mateo 27, 57, 60. De que resucitaría de entre los muertos. Salmo 16:10 profetiza esto. Se cumple en Mateo 28:9. De que ascendería al cielo. Salmo 68:18. Se cumple en Lucas 24:50. Verso también 51. Estas son profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y ahí es donde está la magnitud de la profecía cumplida, del cumplimiento de las profecías que confirman a la Biblia como la palabra de Dios, por medio a que la hermenéutica nos facilita poder tener estas herramientas para ver esa magnitud de estos casos cumplidos. Y si esas profecías se cumplieron sobre Jesucristo, esta que acabamos de ver en el verso 30, capítulo 24 de Mateo, vuelvo y lo leo porque es que impacta, hermano. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía, hermano, está a la puerta. Tenemos que estar latente viendo los acontecimientos que tenemos hoy día, porque todos son principios de dolores que van poco a poco allanando el terreno para el cumplimiento de esta profecía. Así que sea sabio, hermano, sea sabio. Estamos viendo tiempos del fin. Sea sabio. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por el análisis que nos permite ver de su palabra el día de hoy, de la exactitud en el cumplimiento de las profecías. Le pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes, hermano, hermana, amigos que han podido ver este video. Le pedimos como siempre que lo compartan con amigos y hermanos de iglesias a través de grupo de WhatsApp. Compártalo para que como usted es bendecido, también las vidas de ellos sean bendecidas. Y como siempre, hermano, como siempre, agradeciéndole y pidiéndole a Dios que le guarde y que le proteja. Y nos veremos próximamente en un nuevo estudio y análisis de la Biblia en Compendio Bíblico. Yo soy Wanner Vargas. Dios te bendiga mucho.